Buenos días, jóvenes, los saluda el profesor Jorge, espero que estén bien. Vamos a iniciar la sesión 10 y el objetivo es comprender el proceso de la transcripción del ADN. Vimos que dentro del dogma de la biología molecular se incluían tres procesos: la replicación del ADN, que ya la vimos que era formar ADN a partir de ADN, la transcripción del ADN, que es lo que vamos a ver ahora, que es el paso de ADN a ARN, y por último la traducción, que es el paso del ARN a la formación de las proteínas. La transcripción, como les señalo, es el paso de ADN al ARN. Recordemos que el ADN tiene doble hebra y el ARN es de una hebra. ¿Ya? ¿Qué es la transcripción en sí? Es la síntesis del ARN-M, ARN mensajero a partir del ADN. Vamos a ver que hay distintos tipos de ARN más adelante. En sí, la información del ADN es leída y se transforma a un mensaje de ARN mensajero, ya que este ARN mensajero, su nombre es debido a que lleva el mensaje del ADN desde el núcleo al citoplasma. ¿Dónde ocurre la transcripción? Si hablamos de la célula eucarionte, la transcripción ocurre en el núcleo. Si hablamos de la transcripción en la célula procarionte, ocurre en el citoplasma. Aquí podemos ver los procesos que ocurren en la célula eucarionte. Tenemos la replicación que ocurre en el núcleo, la transcripción que ocurre en el núcleo y la traducción que ocurre en el citoplasma. Tipos de ARN, tenemos tres. El primero es el ARN mensajero. ¿Ya? El ARN mensajero tiene esta estructura del típico ARN que ustedes conocen de una hebra, y este polinucleótido, ya este ARN formado por muchos nucleótidos, se va agrupando de a tres nucleótidos o tripletes. Entonces aquí tenemos un triplete, otro triplete, otro triplete, y los tripletes son tres nucleótidos, ya tres bases nitrogenadas. Cada triplete también se le conoce como codón, por lo cual el ARN mensajero está formado por grupos de codones. Un codón está formado por tres nucleótidos de ARN. Su nombre mensajero se debe a que el mensaje que crea en el núcleo después lo lleva al citoplasma. El ARN de transferencia, que está acá, es otro ARN que participa transportando aminoácidos hacia los ribosomas para poder unir estos aminoácidos y formar proteínas. Después vamos a ver más adelante su función, pero el ARN se encuentra formado por anticodones, lo contrario al ARN mensajero, que posee codones. Y el ARN ribosomal es el ARN que forma la estructura de los ribosomas, que es el lugar físico donde ocurre la síntesis de proteínas o traducción, que vamos a ver más adelante. En un momento, para la traducción, para el último paso del dogma de la biología molecular, se tienen que juntar los tres ARN para poder formar proteínas. Ahora, ¿qué necesitamos para la transcripción? Necesitamos distintos factores y proteínas. El primero es un factor de transcripción, que son proteínas, ¿ya?, que se unen a una hebra de ADN o directamente a esta enzima que se llama la RNA polimerasa o ARN polimerasa, que es la enzima que crea el ARN. Entonces, para que esta enzima pueda actuar, tenemos que tener factores de transcripción que se unen al ADN molde. Este va a ser el molde para que la ARN polimerasa empiece a leer acá para crear el ARN que va a salir por aquí. Entonces tenemos factor de transcripción, proteínas que pueden activar la transcripción o pueden reprimir la transcripción. Ya, estos factores de transcripción se pueden unir al ADN o directamente a la ARN polimerasa, que es la enzima que crea al ARN. El otro estructura necesaria
es la llamada caja Tata o promotor caja Tata, que es una parte del ADN que está aquí de color amarillo, que es una secuencia de nucleótidos de ADN que es timina, adenina, timina, adenina. Por eso Tata. Tata es porque hay un nucleótido de timina unido a uno de adenina, unido a uno de timina y unido a uno de adenina. Esta es la zona donde se une también la ARN polimerasa para poder iniciar el proceso de transcripción. En esta caja Tata se encuentra también la secuencia de inicio de la transcripción, que es TAC, que tiene que estar en el ADN. Para que la transcripción pueda iniciarse, necesitamos varias cosas. Factores de transcripción, necesitamos la caja Tata, necesitamos la secuencia de inicio en el ADN, que es TAC, timina, adenina y citosina. Además, necesitamos proteínas estabilizadoras, que acá tenemos una que es la TPP. Y además necesitamos el ADN y obviamente la enzima que crea al ARN, que es la ARN polimerasa. Cuando tengamos todo esto junto, recién podemos iniciar la transcripción. En el ADN vamos a tener secuencia de inicio y secuencias de término de la transcripción. La secuencia de inicio, como vimos, es TAC o TAC. A partir de la secuencia TAC, el ARN polimerasa empieza a crear ARN. Y la transcripción se crea y continúa hasta que el ARN polimerasa llega a una de estas tres secuencias de término que están en el ADN: ATT, ACT o ATC. Entonces, la ARN polimerasa se une a la caja Tata, donde está la secuencia de inicio TAC, junto con los factores de transcripción, y empieza a crear ARN, y esto bien, la ARN polimerasa empieza a moverse, hasta llegar a una secuencia de inicio que puede ser cualquiera de estas tres, y termina la transcripción. Las etapas de la transcripción son tres: la iniciación, la elongación y la terminación. Hay una etapa que no es parte de la transcripción, que es la post-transcripción, que es la modulación o transformación del ARN o RNA recién creado. La iniciación es la etapa en la cual se tienen que unir los componentes. La caja Tata con el factor de transcripción, con la ARN polimerasa, etc. Pero antes, para que pueda ocurrir esta transcripción, el ADN, que funciona como molde para crear el ARN, tiene que desenrollarse, como vimos anteriormente, igual que en la replicación, con ayuda de la girasa, la helicasa, rompiendo los puentes de hidrógeno, separando las hebras, y después, cuando tenemos las hebras separadas, tiene que llegar el factor de transcripción uniéndose al promotor caja Tata, que está en el ADN, cercano a la secuencia de inicio, que es TAC. Luego, la elongación corresponde a la creación del ARN en sí. A partir de esta secuencia de inicio, que está en el ADN, la enzima ARN polimerasa empieza a añadir nucleótidos de ARN complementarios a la hebra molde de ADN, siempre en dirección 5A3. Por último, el ARN polimerasa empieza y va avanzando por el ADN hasta llegar a una de las secuencias de término, que puede ser ATT, ACT o ATC, para dar finalizado el proceso de transcripción, y ahí todas las estructuras que se unían se separan y se crea un ARN recién transcrito o ARN inmaduro. Y después de esta etapa viene una post-transcripción, donde este ARN recién transcrito se tiene que madurar y transformar en un ARN maduro. El proceso de transcripción, como les dije, tenemos que desenrollamos el ADN, tenemos el factor de transcripción unido a la caja Tata con la secuencia de inicio, y luego viene la ARN polimerasa, y a partir de aquí empieza a avanzar
empieza a avanzar por el ADN y va creando el ARN mensajero y va avanzando a medida que esto se va desarrollando, va avanzando y esto se va alargando hasta llegar a una secuencia de términos que podían ser 3. En este caso ATT, y cuando llega a la secuencia de término, el ARN mensajero queda libre y ahí está formado. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia AA, CA, TA, TA, TAC, CA, GT. Aquí se va a formar, frente al ADN, se va a formar este ARN. Ejemplo, si la secuencia molde de ADN tiene esta secuencia de nucleótidos, adenina, timina, etc. Por ejemplo, 3' y 5', aquí fuera 3, X5, el ARN complementario que crea la ARN polimerasa va a tener el extremo 5 y acá el extremo 3 con sus nucleótidos complementarios, teniendo en cuenta el cambio de que en el ARN se reemplaza la timina por el uracilo, por lo cual tendremos que frente a la adenina en el ARN se pone un uracilo, frente a la timina del ADN se ponen adeninas, frente a la guanina se ponen citosinas. Recordemos que frente a la adenina se ponen uracilos, por lo cual en el ARN no hay timina, ¿ya? Y en el ADN no hay uracilo. Siempre frente a la A del ADN, en el ARN va una U. Las otras se mantienen igual, como vimos anteriormente. Frente a la T, la A, frente a la G, la C, frente a la C, la G. El único cambio es que cuando en el ADN hay adenina, en el ARN hay uracilo. Aquí tenemos una hebra molde y la hebra complementaria recién creada. Las enzimas participantes de la transcripción son la girasa, topoisomerasa, la helicasa, que son las mismas que participan en la replicación, desenrollando las hebras de ADN, rompiendo los puentes de hidrógeno. Y también tenemos ahora la ARN polimerasa, que es la enzima que crea el ARN mensajero añadiendo nucleótidos complementarios a la hebra molde de ADN. Eso es todo. Es un poco complicado de entender por imágenes. Les voy a dejar una guía con los contenidos, además de una actividad para que realicen y un video de YouTube aparte de esta clase donde sale también explicado este proceso. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión de consultas. Espero que estén muy bien. Saludos.